Hola familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí poder saludar a todas las personas que se están conectando y a los que están viendo este video después de que se haya hecho la transmisión en vivo. De verdad, qué bueno que están invirtiendo su tiempo para aprender más de la palabra de Dios, porque sé que de esa manera desarrollamos nuestra fe, crecemos y podemos experimentar promesas de Dios en nuestra vida. Y por eso te voy a pedir que compartas esta transmisión, este video con tus contactos en tus redes sociales, en tu WhatsApp, porque de esa manera otras personas van a tener la oportunidad de que su fe se desarrolle, de que tengan una oportunidad de que la palabra de Dios cambie su vida. Así que ayúdame con eso. Comparte esta transmisión con tus contactos. Y para comenzar el mensaje del día de hoy, te voy a pedir que me acompañes honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir que repitas después de mí, por favor. Padre, yo te amo, y el día de hoy dispongo todo mi ser para escuchar tu palabra, para guardarla en mi corazón y para poder ponerla en práctica. El día de hoy tu palabra transforma mi manera de pensar y transforma mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, pues hoy empezamos una nueva serie. Una serie que va a durar algunas semanas y que vamos a estar hablando de emociones. Emociones. Todos somos emocionales, Dios nos creó para sentir y es bien importante que sepamos lo que son las emociones y lo que Dios espera de nuestras emociones. Y por eso vamos a hablar esta serie de las emociones y te pido que no te pierdas ningún mensaje porque sé que Dios nos va a hablar. Y el mensaje del día de hoy se llama tensión. Tensión. Y quiero que le pongas atención al nombre y que le pongas atención a la imagen que está ahí en la pantalla. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante que vamos a ver el día de hoy. Tensión. Recuerda que vamos a hablar de las emociones. Tensión, a pesar de ser un concepto, un término con varios usos, nosotros vamos a tomar el primer significado reconocido por el diccionario de la Real Academia Española. Y quiero que le pongas atención. Tensión es la situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de fuerzas opuestas que ejercen atracción sobre él. Te lo vuelvo a leer. Tensión es la situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de dos fuerzas opuestas que ejercen atracción sobre él. Y antes de continuar, te voy a decir, muchos de nosotros experimentamos la tensión que ahorita vamos a ver en nuestras emociones. Y por eso se llama el mensaje del día de hoy tensión. Vamos a ver qué hacer con esa tensión. Nuestra fe y nuestras emociones no están separadas, están interconectadas, se están influenciando constantemente una a la otra, fe y emociones. La Biblia está llena de personas, por lo tanto, está llena de fe y está llena de emociones. Y es importante que tú veas esto, porque muchas veces cuando vemos a las personas de la Biblia, las historias de la Biblia, nada más descubrimos su fe o su falta de fe, pero ignoramos a veces que son personas emocionales. Y es bien importante que tú y yo podamos aprender de la fe de las personas, pero también cómo manejaban sus emociones, lo que sus emociones producían en ellos y qué hacían con esas emociones. Entonces, en la Biblia encontramos planos que nos ayudan a construir nuestra vida. La Biblia es un libro donde tú y yo encontramos guianza que nos ayuda a construir nuestra vida de manera correcta. Y en la Biblia encontramos esas bases sólidas para nuestra fe y también encontramos un buen entendimiento para nuestras emociones. Y es bien importante que tú y yo vayamos a la palabra de Dios a descubrir qué hacer con nuestras emociones. Ahora déjame explicarte por qué hay una tensión. ¿De qué tensión estoy hablando a la hora de nuestras emociones? Generalmente todas las personas nos encontramos en una de estas dos posturas. Ponle atención. Están nuestras emociones y esta es la tensión. Y estas son las dos posturas.
La mayoría de la gente, yo creo que el 99% de la gente se encuentra en una de estas dos. Número 1 es no reconocer las emociones. Y número 2 es ceder el control a nuestras emociones. Y esta es la tensión que hay. Recuerda que tensión es que un cuerpo está en medio y está siendo influenciado por dos fuerzas opuestas que están ejerciendo presión o están tratando de jalar a esa persona o a ese cuerpo que está en el medio. Y estas son esas dos fuerzas opuestas, no reconocerlas y cederles el control. No reconocerlas es decir, esto que estoy sintiendo, esta emoción que estoy sintiendo en este momento, la estoy ignorando, la estoy apachurrando, porque no me gusta la tristeza, porque no me gusta el desánimo, porque no me gusta la desesperación, porque no me gusta, etcétera. Entonces yo no la reconozco, la minimizo, la apago, la apachurro, distraigo mi mente. Yo sé que muchos hemos escuchado eso, cuando estás teniendo este tipo de emociones, distrae tu mente con otra cosa, desvía tu atención a otra cosa, no pongas atención a lo que estás sintiendo, no las reconozcas. Esa es una fuerza, ¿verdad? Y la otra fuerza es cederles el control, confiar demasiado en nuestras emociones como para decirles voy a dejar que mi vida tome la dirección que mis emociones están diciendo. Y entonces la mayoría de la gente se encuentra en esta tensión, en medio. No las reconozco porque no me gustan, o estoy en el otro lado de ceder el control, ¿verdad? Estoy teniendo este desánimo, esta tristeza, confío demasiado en mis emociones como para que tomen el control de mi vida. Y ahora déjame decirte algo, esta tensión representa un problema para todos nosotros. ¿Por qué representa un problema para nosotros? Porque ninguna de estas dos posturas, ninguna de estas dos fuerzas ayuda a que o nos ayuda a que construyamos la vida que Dios está deseando. Si tú eres una persona que no reconoce las emociones, es un problema. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces las emociones, nos estamos perdiendo de ver el poder de Dios en nuestra vida, de ver la gracia de Dios en nuestra vida. Nos estamos perdiendo de ver a Dios como consolador, como redentor, como sanador. Y por eso no experimentamos consuelo, redención y sanidad en nuestras emociones, porque ni siquiera las estamos reconociendo. Estoy sintiendo tristeza, pero no, mejor no pienso en eso, apachúrralo, apágalo. Por lo tanto, no estamos diciéndole a Dios, Dios, me siento triste, me siento desanimado, estoy deprimido. Y si tú y yo no vamos y le decimos a Dios cómo nos sentimos, entonces ¿cómo podemos experimentar su sanidad, su redención, su consuelo? No se puede, nos perdemos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y por el otro lado, ceder el control, cuando tú y yo le cedemos el control a nuestras emociones, cuando tú y yo confiamos en nuestras emociones tanto como para cederles el control de nuestra vida, somos muy propensos a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Y yo sé que muchos de nosotros reconocemos muy malas decisiones que hemos tomado. ¿Por qué? Porque esa decisión partió de una emoción. Entonces, esta tensión representa un problema para nuestra vida. Ninguno de nosotros podemos no reconocerlas, eso es un error. De hecho, Dios quiere que las reconozcamos, Dios quiere que les pongamos nombre, Dios quiere que digamos estoy sintiendo esto y que podamos llegar al fondo de por qué lo estamos sintiendo. Y también Dios quiere que no le cedamos el control a nuestras emociones, porque seguramente vamos a tomar malas decisiones. Entonces, yo sé que algunos de ustedes ya se pueden reconocer en alguna de estas. Nos han enseñado esto muchas veces y también nos han enseñado muchas veces esto, ¿verdad? Frases que podemos ver en este tipo de pensamiento es, sigue tu corazón. Sigue tu corazón, ¿verdad? Y frases que podemos encontrar en este tipo de pensamiento es, distrae tu mente, no pienses así. ¿Por qué estás triste? Si tú eres una persona que tiene todo para ser feliz, ¿verdad? Estas son las dos fuerzas que se oponen entre sí, pero muchos de nosotros estamos en medio y estamos en esa tensión. Ahora, y la pregunta es, ¿cómo arreglamos esta tensión? ¿Cómo arreglamos esta tensión? Estoy siendo atraído por este lado, estoy siendo atraído por este lado, a veces cedo a este lado, a veces cedo a este lado. ¿Cómo arreglo esa tensión? Y lo que te voy a decir es algo muy sencillo que seguramente tú ya lo has escuchado, pero te pido por favor
Que no eches por la borda lo que estamos a punto de hablar ahorita, porque sé que Dios te va a hablar y Dios va a tocar tu corazón, así como lo hizo con el mío. Así que ponle mucha atención. ¿Cómo arreglamos esta tensión? Involucrando a Dios en nuestras emociones. Involucrando a Dios en nuestras emociones. Y ahí estamos metiendo una tercera opción a esa tensión. No significa que se va a hacer una tensión más grande, no, para nada. Va a quitar la tensión. Y es una tercera opción y es la mejor opción. Y déjame te digo por qué. Las emociones ayudan a construir nuestra vida de una manera correcta. Todas las emociones ayudan a construir nuestra vida de una manera correcta cuando involucramos a Dios. Porque cuando involucramos a Dios, somos influenciados por Él. Entonces ya no somos atraídos por el no reconocerlas, por el ignorarlas y el apachurrarlas. Ya no somos atraídos por ceder el control, sino somos influenciados por nuestro Dios, porque lo estamos involucrando. Y yo te digo que todas las emociones, sí, también las emociones que no nos gustan. También la tristeza, también el desánimo, también la frustración, también la depresión. Todas esas emociones no son buenas ni son malas, son neutrales. Y cuando tú involucras a Dios en esas emociones y eres influenciado por Él, entonces esas emociones ayudan a construir la vida que Dios está esperando para ti. Entonces, amigos, es bien importante que tú y yo podamos involucrar a Dios en nuestras emociones. Cuando tú involucras a Dios en tus emociones, número uno, estás reconociendo que las tienes, por lo tanto estás haciendo a un lado la fuerza número uno, estás reconociendo que tienes emociones. Y cuando tú involucras a Dios, entonces estás dispuesto a ser influenciado por Él y a seguir lo que Él te va a decir, a tomar la dirección que Él te va a decir, y estás haciendo a un lado el ser dirigido por tus emociones. Y estás diciendo, ¿sabes qué? Involucrar a Dios en mis emociones significa que estoy dispuesto a ser influenciado por Él y a tomar el camino, a tomar las decisiones que Él me está diciendo que debo de tomar. A tomar el camino justo en este momento. Y así eliminamos esa tensión que muchos de nosotros hemos experimentado. Ahora, la mejor persona que puede ayudarnos a entender esto de las emociones y cómo involucrar a Dios en nuestras emociones es Jesús. Jesús. En los próximos minutos quiero que me acompañes a ver cómo Jesús involucraba a Dios en sus emociones. Jesús sentía, Jesús experimentó las mismas emociones que tú has experimentado. Sí, incluso esas emociones que tú no quieres sentir, Él las sintió. Todas. A pesar de ser hijo de Dios, no lo privó de sentir emociones. Incluso yo sé que una de las razones por las que Jesús vino a la tierra y se hizo hombre fue para que pudiera comprendernos. Jesús fue tentado como nosotros, pero no pecó. Jesús tuvo experiencias buenas y malas en sus relaciones como tú y yo. Y Jesús tuvo emociones iguales que las tuyas y las mías. Y por eso en el libro de Hebreos capítulo 4 vemos que tenemos un sumo sacerdote que puede comprendernos, que se compadece de nosotros, porque experimentó las emociones que tú y yo experimentamos, porque fue tentado como tú y yo hemos sido tentados sin pecado. Y por eso tú y yo podemos ir al trono de la gracia buscando misericordia, buscando gracia, que eso es sencillamente saber que te estás acercando a Dios, a un Dios que te comprende. Tú puedes acercarte en medio de tus emociones más abrumadoras, tú puedes acercarte al trono de Dios y decir, yo sé que tú me comprendes. Y misericordia y gracia es saber que tú estás conmigo, apoyándome, estás conmigo de la mano y me estás diciendo que yo voy a salir de esta. Que no debo de ignorarlas, que no debo de cederles el control, sino que voy a tomar el camino correcto. Jesús experimentó emociones como las tuyas y como las mías. Y vamos a ver una pequeña parte en la Biblia en donde Jesús experimentó muchas emociones en unos pequeños minutos. Él pudo experimentar muchas emociones y quiero que me acompañes a ver cómo Él involucró a Dios en esas emociones y Dios le mostró el camino correcto.
Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Jesús no se inclinó a este lado, reconoció sus emociones, pero tampoco se inclinó a este lado, sino que dijo, prefiero la influencia de Dios. Y quiero ponerte un poquito de contexto en esta historia. Jesús escucha una muy mala noticia acerca de un buen amigo de él que se llamaba Lázaro. Y le llega la noticia de que está enfermo, muy enfermo, que puede morir, pero Jesús decide no ir a visitarlo y dice, él proclama que esa enfermedad no lo va a matar. Entonces no va a donde estaba su amigo Lázaro y después resulta que esa enfermedad sí mata a Lázaro y la noticia llega a Jesús. Y después de 4 días, él decide ir con la familia de Lázaro, con sus hermanas, que eran Marta y María, que también eran amigas de Jesús. Él decide ir después de 4 días a pasar un tiempo con la familia y hacer un sorprendente milagro, que yo sé que todos ustedes saben cuál es. Pero entonces él decide ir después de 4 días, de que escuchó que su amigo Lázaro había sido muerto por la enfermedad que le había dado. Y ahí es donde yo quiero comenzar a ver lo que Jesús hacía en esta historia. Cuando llega con la familia, con los amigos de Lázaro, él se da cuenta que están llorando, se da cuenta que están tristes, que están deprimidos, que se sienten a lo mejor desilusionados y frustrados porque Jesús pudo llegar antes y salvarlo. De hecho, eso es algo de lo que gente comenta. Jesús pudo venir antes y sanar a Lázaro, ¿por qué llegó hasta ahorita, verdad? También una de las hermanas comentó eso. Pero entonces Jesús llega y se enfrenta a esta bola de emociones que están sintiendo todas las personas. Se encuentra gente llorando, gente triste, y fíjate cómo reacciona Jesús. ¿Cómo respondió Jesús ante esta bola de emociones que la gente estaba sintiendo? Emociones profundas que yo sé que tú y yo hemos sentido. Tristeza, desesperación, desánimo, frustración, depresión, etc. ¿Cómo responde Jesús? Jesús no minimiza el dolor de esas personas. En ningún momento les dice, ya no estés triste, hombre. Lo vas a ver en la vida eterna y vas a estar junto con Él para siempre. ¿Por qué estás triste? No estés triste. Deberías estar alegre. Él no minimiza el dolor, no minimiza las emociones. Él no les dice, no reconozcan sus emociones, no. Pero Jesús tampoco ofrece respuestas fáciles ni frases ingeniosas que suenan bien. Que yo sé que muchos de nosotros hemos recibido o incluso hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué hago para hacerla sentir bien en este momento? ¿Qué digo para hacer sentir bien a esta persona en este momento que está teniendo este tipo de emociones? No, Jesús lo que hace y lo que decide es experimentar esas emociones junto con ellos. Y es algo sorprendente y es algo de lo que tiene que ver el tener un Dios que nos comprende. Él decide experimentar esas emociones. Y fíjate, quiero que me acompañes a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 33. Dice que cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Cuando estaba viendo a sus hermanas llorar y a la gente que estaban con ellas, que también estaban llorando, eso dice la Reina Valera, dice que se enojó en su interior y se conmovió profundamente. En la Reina Valera dice que se estremeció en su espíritu. Y aquí estamos viendo emociones en Jesús. Él decide experimentar esas emociones, Él decide involucrarse en esas emociones. ¿Y sabes qué? Esto tiene un nombre. Esto que Jesús decide hacer tiene un nombre que ahorita te voy a decir. Pero antes de decírtelo, quiero explicarte algo o darte un punto de vista. Muchas personas tienen una opinión en esta parte de la Biblia. Hay muchos estudiosos de la Biblia que dan su opinión acerca de esto y dicen por qué Jesús se enojó y dicen por qué Jesús se conmovió, ¿verdad? Y hay gente que dice se enojó o se conmovió por ver a Lázaro muerto. Hay otros que dicen que se enojó, se conmovió y más adelante lloró porque no vio fe en las personas. Pero a mí me gusta pensar, y yo soy de estas personas que soy de la idea de que Jesús, al ver el dolor de sus amigos, tuvo simpatía con ellos. Tuvo simpatía. Él vio llorando a la gente
Él vio la tristeza, Él vio la decepción, Él vio la depresión y Él tuvo simpatía. Y Él dijo, la simpatía lo llevó a enojarse en su interior o a estremecerse en su espíritu y lo llevó a conmoverse profundamente. Él tuvo simpatía, Él decide experimentar esas emociones, Él decide, yo quiero involucrarme con ustedes, porque de eso se trata la amistad, amigos. La amistad también se trata de vivir lo que la otra persona está experimentando. Y ahorita vamos a ver un versículo muy interesante acerca de esto. Y el versículo 34 dice, ¿dónde lo pusieron?, les dijo Jesús. Y ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Y aquí viene un versículo famoso, el versículo más pequeño de la Biblia, que dice, y entonces Jesús lloró. Jesús lloró. El enojo, el conmoverse, la tristeza, el amor por sus amigos, el amor por la familia de Lázaro, lo llevó a llorar. Y a mí me llama mucho la atención este verbo que Jesús lloró, porque en el original este verbo significa derramó lágrimas en silencio. Jesús derramó lágrimas en silencio. De hecho, es la única vez que se menciona ese verbo en todo el Nuevo Testamento. Todas las veces que se habla de llorar, se habla de llorar con ruido, ¿verdad? Sonoramente, no silenciosamente, sonoramente. Esta es la única vez en la que se usa el verbo llorar en silencio. Jesús experimenta tristeza, Jesús experimenta condolencia, Jesús experimenta compasión. Todo por simpatía. Fíjate lo que dice, y no lo voy a poner en la pantalla, pero Romanos 12:15 dice, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. De eso se tratan las relaciones, de compartir, y no solamente de compartir los buenos momentos, de compartir cuando estamos teniendo emociones difíciles. En medio de la tristeza, nuestras relaciones, la amistad se trata de compartir, de vivir con ellos. Y Romanos nos dice, lloren con los que lloran. Y Jesús está llorando con sus amigos. No porque Lázaro está muerto, no por la falta de fe de las personas, está llorando por compartir, por simpatía con las otras personas. Estoy involucrado con ustedes. Jesús puede entendernos porque experimentó emociones. Pero fíjate lo que sigue diciendo el versículo 36. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto amaba a Lázaro. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Esto es lo que decía la gente, y sigue diciendo el versículo 38. Jesús todavía estaba enojado, emoción, cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y entonces Jesús dijo, corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe de haber un olor espantoso allá adentro, ¿verdad? Claro, 4 días de muerto, seguramente ya estaba descomponiéndose ese cuerpo. Y entonces aquí viene uno de los versículos más famosos. Jesús le responde, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y sigue diciendo el versículo 41. Así que corrieron la piedra a un lado y entonces Jesús, ponle mucha atención, miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Déjame te cuento otra historia en donde Jesús hace lo mismo, donde Jesús involucra a Dios en sus emociones. Así sucedió también en el monte Getsemaní. Esto viene en Lucas 22 y en otros evangelios. Jesús en el monte Getsemaní, a punto de ser apresado para llevarlo a una cruz y morir por cada uno de nosotros, experimenta emociones tan profundas. Experimenta emociones tan profundas que incluso él suda sangre. Imagínate lo que estaba sintiendo en ese momento. Estaba sintiendo a lo mejor tristeza, estaba sintiendo pesadez, estaba sintiendo muchas cosas Jesús. Estaba teniendo muchas emociones en ese momento y lo llevaron a sudar sangre. Y cuando estaba sintiendo esas emociones, Jesús involucra a Dios. Jesús involucra a Dios. Estoy sintiendo esto, Padre. Me estoy sintiendo de esta manera. Pero el día de hoy decido tu influencia. Y conocemos esas
Palabras tan poderosas que Jesús pronuncia y le dice: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Estoy reconociendo mis emociones, en este momento me siento de esta manera, no sé qué hacer, me siento así, tan presionado, tan frustrado, me siento triste, me siento con tanto peso sobre mí. Mis emociones quizás están diciéndome que yo tire la toalla y me vaya por otro camino. Estoy reconociendo mis emociones, decido tu influencia. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y tú y yo sabemos que el final de esta parte de esta historia es que el Padre le dijo: continúa por donde vas. Continúa por donde vas. Y tú y yo el día de hoy tenemos la oportunidad de una vida eterna porque Jesús decidió involucrar a Dios en sus emociones. Porque Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Padre, estoy sintiendo esto. Siento que voy a desfallecer. No sé si vaya a soportarlo. No sé si pueda continuar. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y Dios le da el camino correcto. No estaba en esa tensión Jesús. Jesús reconoce sus emociones, por lo tanto hace a un lado esa fuerza, la fuerza de no reconocerlas. Y Jesús dice: quizá mis emociones me están llevando en esta dirección, pero no le cedo el control. Decido involucrar a Dios y recibo su influencia. Continúa por donde vas. Tienes que morir por la humanidad. Tienes que traer libertad. Tienes que darles una nueva oportunidad. Fíjate cómo Dios cambió la historia cuando Jesús decidió involucrarlo. Y también sucede lo mismo en esta historia. Después de que Jesús está sintiendo todas estas emociones y que dice: Padre, gracias por haberme oído. Estoy involucrándote en mis emociones. Estoy involucrándote en lo que está sucediendo en este momento. Te estoy involucrando y estoy recibiendo tu influencia, tu dirección. Me estás diciendo el camino que debo de tomar. Y por eso es que sucede un milagro. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 42. Tú siempre me oyes, sigue diciendo Jesús a Dios, ¿verdad? Pero lo digo en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Dios le dio el camino que debería de recorrer. Vas a hacer un milagro. Vas a hacer un milagro. Así como en el monte Getsemaní, tienes que continuar por este camino. Cuando tú y yo involucramos a Dios en nuestras emociones, la tensión se quita, esa tensión que muchas veces estamos tú y yo en nuestras emociones, y recibimos el camino que debemos de tomar, recibimos la influencia de Dios. Resucitar a Lázaro es un milagro que nos recuerda que Dios puede volvernos la vida en medio de nuestra decepción, en medio de nuestra pena, en medio de nuestro dolor. Él puede tomar lo que se ha perdido y restaurarlo de nuevo. Eso nos recuerda este milagro, sí, pero muchos de nosotros estamos viviendo en medio de esa tensión, en medio de la historia, sin disfrutar la gracia de Dios, la compasión, la sanidad de nuestras emociones y tomando muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque no involucramos a Dios y estamos en medio de esa tensión. Estamos atrapados en la tensión, pero Jesús, con esta historia que acabamos de ver de Lázaro y con la historia del monte Getsemaní, nos enseña que Jesús nos muestra que nuestras emociones deben de ser indicadores y no dictadores. Jesús nos enseña que nuestras emociones deben de ser indicadores y no dictadores. Las emociones nos deben de decir qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros y las emociones nos deben de ayudar a saber por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y cuando tú vas y reconoces esas emociones, no las ignoras, entonces tú puedes ir al Padre y decir: Señor, ¿qué hago con todo esto? Me estoy sintiendo de esta manera. Las emociones son indicadores y no son dictadores. No significa que vamos a tomar el rumbo que nos está diciendo lo que estamos sintiendo. Simplemente nos van a enseñar lo que hay dentro de nosotros en ese momento, en ese contexto. Las emociones son como bengalas que dan señales de lo que está pasando dentro de nosotros, nos muestran nuestro estado interno, pero no nos deben de decir qué camino tomar.
Para eso tenemos la influencia de Dios, si lo involucramos. Cuando experimentamos emociones, Jesús está con nosotros, Él nos entiende, Él nos ve y se encuentra con nosotros en medio de nuestro dolor, de nuestra desilusión, de nuestra tristeza, de cualquier emoción. Todo esto sucede si lo involucramos. Tenemos un Dios que nos comprende. Tenemos un Dios que nos comprende y que nos puede dar misericordia y gracia solo si lo involucramos. Podemos ir al trono de la gracia y eso es involucrarlo en nuestras emociones. Cuando lo involucramos en nuestras emociones, Él nos dice el camino que tenemos que tomar. Nuestras emociones son un regalo de Dios para recordarnos que debemos de estar cerca de Dios. Así que cada vez que tú sientas, cada vez que tengas esas emociones, sea alegría, sea paz, sea felicidad, o sea tristeza, decepción, desilusión, desánimo, cualquiera que sea la emoción que tú estés experimentando, debe de ser un recordatorio de que tenemos que estar cerca de nuestro Padre. Padre, estoy sintiendo esto. Reconozco lo que estoy sintiendo. Reconozco lo que estoy sintiendo y no quiero confiar demasiado en lo que estoy sintiendo. Por eso vengo a ti. Dime qué camino debo de tomar. Quiero recibir tu influencia. Y yo quiero que el día de hoy tú le digas eso. Señor, no quiero estar en medio de la tensión. No quiero estar en medio de una tensión en mis emociones, apachurrándolas, negándolas o cediéndoles el control. El día de hoy decido involucrarte en mis emociones, en las más profundas, en las que me da miedo contarlas y compartirlas con las demás. Quiero contártelas y compartirlas contigo. Quiero involucrarte en mis emociones y recibir tu influencia, recibir tu consejo, recibir tu dirección. Y de esa manera mi vida se va a construir de la manera que tú quieres. Amigos, librémonos de la tensión, involucrando a Dios en nuestras emociones. Les mando un fuerte abrazo. Y lo mejor que yo puedo decirles el día de hoy es que Jesús está ahí contigo. Jesús está contigo y Jesús te entiende lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Él te comprende, Él se compadece de ti. Y tú puedes acercarte al trono de la gracia confiadamente buscando gracia y buscando misericordia. Y te digo algo, la vas a encontrar. Acércate a Dios, porque Él puede consolarte, Él puede sanarte, Él puede aconsejarte, Él puede dirigirte y seguramente tus emociones, lejos de perjudicarte, te van a ayudar a vivir la vida que Dios tiene para ti. Que Dios les bendiga.